televidentes y oyentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta es la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Tenemos mucha información para ustedes. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche. Recuerden que ya en cualquier momento en sus pantallas aparecerá el código QR que, como siempre, los invito a que los caneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. Con 3 votos afirmativos se ratificó la suspensión de los derechos políticos para Verónica Abad, quien no podrá ejercer su cargo cuando la sentencia quede ejecutoriada y además deberá pagar una multa de $14.000. Abad fue acusada de violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ya tomó una decisión sobre el futuro de Verónica Abad. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Verónica Abad Rojas. Y en segundo punto, ratificar la sentencia del pasado 27 de febrero que suspende los derechos políticos de Abad por 2 años. Con 3 votos a favor y 2 en contra, como se denomina el voto salvado, la mayoría del Pleno mantuvo su postura de que Abad cometió violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld, un delito electoral que tipifica a quien realice cualquier expresión o divulgue mensajes que denigren a las mujeres con el propósito de menoscabar su imagen pública. En sus redes sociales, Abad cuestionó la medida y señaló que el TCE no tiene la competencia para destituirla. Pero sí puede suspender derechos, como es el caso, que hay una sentencia de jueces que suspenden derechos y que eso genera inmediatamente una ausencia temporal en el cargo. El constitucionalista José Chalco explica que ante esta ausencia temporal, la Constitución la considera como ausencia por fuerza mayor y por ende, el presidente podría mediante decreto ejecutivo designar al ministro que desee como su vicepresidente subrogante, eso sí, cuando la sentencia ya esté en firme. En este momento, dentro del término de 3 días, se puede interponer un recurso horizontal de ampliación o de aclaración. El Tribunal Contencioso Electoral lo resolverá. Y desde el momento en que se resuelva y quede la sentencia ejecutoriada o en firme, desde ese momento se suspenden los derechos y no puede ejercer el cargo. La suspensión de Abad le impide ocupar cualquier tipo de cargo dentro de la función pública sin importar el rango jerárquico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la audiencia del debate electoral del domingo realizado en las instalaciones de Ecuador TV tuvo una audiencia de 10.7 millones de usuarios, según informó el Consejo Nacional Electoral. De ese total de 4.7 millones vieron las 2 horas del debate en televisión y en radio, mientras que 2.5 millones lo hicieron a través de redes sociales como Facebook, TikTok o YouTube, y 3.5 millones a través de medios digitales. El debate tuvo una duración de 120 minutos, de los cuales ambos candidatos tuvieron de 52 minutos para poder llegar a participar. En las intervenciones también se incorporó por primera ocasión el segmento de preguntas cerradas, en las que solo debían contestar sí o no. Con el debate también se abrió el periodo de campaña electoral que culminará el próximo jueves 10 de abril. En el Parlamento hubo criterios divididos respecto a los efectos en el electorado del debate presidencial entre los candidatos finalistas. El oficialismo resaltó la intervención del candidato Noboa. Otros sectores políticos señalaron que en el debate no hubo claridad en las propuestas planteadas por los 2 postulantes. Este lunes hubo poca actividad presencial de asambleístas en el recinto de la legislatura. Los pocos que acudieron a sesiones de comisiones hicieron su lectura política de lo que pudo o no haber generado el debate presidencial de la noche de este domingo. Rafael Dávila, legislador independiente, piensa que la clave para definir un ganador en los comicios pasó del debate a la campaña electoral.
Hay una diferencia con el debate de hace año y medio, sobre todo en la primera vuelta, ¿no? Que fue ese debate, recuerdo yo, fue una semana antes del día de las elecciones, poquitos días luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Cuestionó la estrategia de la candidata del correísmo, Luisa González, que es un espejo de lo que pasa en el país y de lo que podría ser su gestión si gana los comicios, opinó Dávila. El correísmo, con la agresividad que le ha caracterizado durante su vida, si en un debate le vimos a la candidata tan agresiva y tan grosera, imagínese usted con el poder en sus manos. Se aprecia que tendremos una presidenta con altos grados de prepotencia, de agresividad. El oficialismo no le da vueltas. Inés Alarcón, legisladora de ADN, cree que el electorado ya sabe por quién elegir el 13 de abril próximo. Pudimos ver a un presidente que en estos 15 meses, así como el debate, sereno, calmado, dando soluciones reales a las crisis de nuestro país. Y que la campaña se enfocará justamente en reforzar en lo que ya viene haciendo el régimen. Estaremos apoyando en territorio, creemos que es una campaña fuerte, dura, que hay que trabajarla, pero estamos convencidos que los ecuatorianos tomarán la mejor decisión. Estamos jugándonos el futuro del país, estamos ante una democracia o ante un totalitarismo. Las reacciones post-debate seguirán de largo en medio de una campaña electoral que tomará fuerza con el pasar de los días. Javier Ceballos, Noticias 7. Representantes de la comunidad venezolana en Ecuador rechazaron las declaraciones de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, sobre el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Además, criticaron los anuncios de la deportación de venezolanos del país. ¿Quién es la unidad? Las declaraciones de la candidata Luisa González se produjeron durante el debate presidencial cuando el presidente Daniel Noboa insistió en su pregunta sobre el reconocimiento o no al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen. Representantes de la comunidad de venezolanos que viven en Ecuador rechazaron esta declaración tras considerar que en su país no se vive una democracia. Por ello se ha producido, dicen, el éxodo más grande de la época actual, con más de 7 millones de personas fuera de Venezuela. No podemos entonces nosotros estar calificando una dictadura como una democracia. Si esos son los amigos que realmente quiere tener Luisa González, pues hay que pensar muy bien cuál es el futuro del Ecuador bajo el socialismo que ella pretende manejar. En ese sentido, Daniel Noboa señaló que durante su gobierno se ha tratado con humanidad a los venezolanos que salieron de su país. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario. Por otro lado, la comunidad venezolana rechazó también las palabras de Luisa González sobre la posibilidad de la deportación de venezolanos en condición de irregularidad en el caso de llegar a ser gobierno. Yo haré, igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Quisiéramos saber bajo qué lineamiento se va a basar ella para expulsar, cuáles serían los parámetros de expulsión, siendo también que dentro de la Constitución del Ecuador no existe la deportación. Estas declaraciones reavivan el debate sobre la relación entre Ecuador y Venezuela, así como el futuro de miles de migrantes venezolanos en el país. Rommel Garzón, Noticias 7. El debate electoral de la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González dejó varios temas para analizar. En el siguiente reportaje abordaremos uno de ellos y la respuesta que dan las carteras de Estado a las declaraciones vertidas. Veamos. En el primer eje temático del debate presidencial se hicieron aseveraciones sobre el sistema educativo en el Ecuador. Más de 72,000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año, en este gobierno. Y casi 120,000 niños y jóvenes no se matricularon en las escuelas. Ante estas declaraciones en el espacio de entrevistas de Noticias 7, la ministra de Educación, Alegría Crespo, realizó aclaraciones, como que casi 50,000 estudiantes han sido reinsertados, pero que además la deserción escolar dependería de ciertas variables. Una de ellas se refiere a temas migratorios, ¿sí? Estudiantes que se mueven, salen del país, ¿sí? Otra que la tasa de matrícula definitivamente va bajando, puesto que
regionalmente hay una menor tasa de natalidad. Otro tema estuvo relacionado con las unidades educativas. Casi el 90% de la infraestructura educativa está en pésimo estado. Le cobran a los padres que no tienen para comer, para pasar el día, el arreglo de la infraestructura. Sobre esto, la ministra Crespo asegura que el porcentaje es una exageración y negó que se le cobre a los padres. Tenemos casos que hay mingas de padres de familia que lo quieren hacer por cariño, por unión, por trabajo en equipo, pues siempre bienvenido ese trabajo en equipo, pero eso dista muchísimo de cobrar a los padres de familia. No tienen por qué hacerlo y pues estamos prestos de recibir las denuncias. Y en cuanto al estado de los edificios educativos, según la ministra, desde el gobierno del expresidente Correa quedaron pendientes la entrega de obras. Se había prometido más de 200 instituciones educativas, de las cuales fueron entregadas 20 nada más. Y pues ha dejado, además de todo, una deuda de $90 millones a nuestro país. En el debate, Luisa González propuso que el desayuno escolar será gratuito, porque según sus palabras, empresas del presidente Noboa proveerían de este servicio en la actualidad. Las mentiras tienen patas cortas y podemos constatar en la supercompañía que nada tenemos que ver ninguno de los Noboa en el desayuno escolar. Nosotros contamos con 3 proveedores para la alimentación escolar que nos brindan el servicio puntualmente. La alimentación escolar está garantizada y es gratuita. El Ministerio de Educación acota que actualmente hay un piloto con el Programa Mundial de Alimentos para que los productos del desayuno escolar sean cosechados en los campos agrícolas de las áreas donde se encuentren las escuelas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Los chats extraídos del teléfono de Augusto B. en el caso Ligados fue uno de los temas de discusión del debate presidencial de segunda vuelta. Allí la candidata Luisa González aceptó ser la rana René, como se la menciona en dichas conversaciones. Sin embargo, horas después, González negó haber dialogado con Augusto B. sobre temas del Consejo de Participación. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Acabas de aceptar que eres la rana René. Este fue el momento cuando la candidata Luisa González no negó ser mencionada como la rana René en los chats del teléfono de Augusto B., procesado por presunta asociación ilícita junto a otros 2 exconsejeros y un actual vocal del Consejo de Participación. Minutos antes, el candidato para ADN Daniel Noboa mostró los chats impresos del caso Ligados y mencionó el presunto plan que habrían tenido los procesados en este caso. Se quisieron tomar la super de bancos y así dejar que pase y que continúe el lavado de activos. Sin embargo, la mañana de este 24 de marzo, durante una entrevista, González cambió su discurso. Jamás he conversado con Augusto Verduga sobre temas del CPCCS. No obstante, los chats publicados por Fiscalía demostrarían conversaciones que habrían mantenido Augusto B. y la candidata presidencial sobre procesos de designación de autoridades en el Consejo de Participación. Querido Augusto, seguramente ya tienes esta información y disculpa que te la envíe así, pero estoy muy preocupada que esta persona llegue a ser superintendente de bancos. En cuanto a lo que me comentas, estoy al tanto de la situación. Este señor tiene un evidente y grosero conflicto de intereses. Este es para superintendente de compañías. E incluso se habrían pactado reuniones en Guayaquil por pedido de Augusto B. Compa, yo por mi condición de consejero no debería toparme con otras autoridades del movimiento. No sé si de pronto nos podemos ver en otro lugar. Es para evitar sanciones electorales, espero me puedas comprender. Ok, ya pido que nos ayuden. Por ello, durante el debate presidencial del pasado domingo, el candidato Daniel Noboa resaltó la importancia de realizar una asamblea constituyente para eliminar el Consejo de Participación. El chat de los mopeds, como acaba de aceptar la rana René, es la evidencia perfecta de por qué se necesitan las reformas. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo de Participación presentará una acusación particular en el proceso por una presunta asociación ilícita en el caso Ligados. La decisión la tomó el Pleno del organismo con votos de 5 consejeros, incluido su presidente Andrés Fantoni. Para el Pleno del CPCCS, la investigación de Fiscalía genera la presunción de una posible afectación a la composición del organismo para la designación de autoridades, por lo que ahora se pedirá que se reconozca al Consejo de Participación como víctima.
En el marco del debate presidencial, Daniel Noboa anunció la entrega en los próximos días de un bono a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como reconocimiento a su trabajo diario en la guerra interna que vive el país. De esta forma, Noboa dejó claro el compromiso y respeto al esfuerzo de los miembros de la fuerza pública y su lucha en las calles, según lo manifestó. Este aporte se suma a otro tipo de ayudas económicas que han existido, como el bono a los migrantes deportados de Estados Unidos o el pago a jóvenes en acción y adultos que laboren durante 4 meses en carteras de Estado. En las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, la Policía Nacional liberó a personas que permanecían en calidad de secuestradas. Los presuntos delincuentes exigían fuertes sumas de dinero para dejarlas en libertad. Es el preciso momento cuando madre e hijo fueron liberados tras permanecer 8 días secuestrados. 10 personas fueron detenidas por su presunta participación en el plagio, hecho registrado días atrás en una ciudadela del cantón Durán, en medio de un falso operativo militar y policial. Con antecedentes 3 de ellas que pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Los sospechosos armaron un falso operativo, para lo cual vestían prendas similares a las que utilizan uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tenemos las cadenas en las que les tenían secuestradas y en cautiverio. Madre e hijo volvieron a unirse con los suyos en un abrazo que jamás olvidarán luego de vivir la peor de sus experiencias a causa del accionar de un grupo criminal. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la UNACE! Así también en el distrito Nueva Prosperina, en Flor de Bastión, sujetos fuertemente armados sometieron a una señora cuando llegaba a casa, la secuestraron y la llevaron en su propio vehículo. La policía fue alertada y se activaron los protocolos. En una persecución de película ubicaron el automotor, cuyos ocupantes luego de chocar huyeron y se refugiaron en la montaña. La mujer fue encontrada en una casa de caña y volvió a la libertad. Estos sujetos empezaron a hacerle preguntas sobre su negocio, sobre su vida personal, para empezar ya a pedir recompensa a los familiares. Mientras, en una intervención policial en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, tras varios allanamientos, fue liberada una persona de sexo masculino, a quien se le brindó asistencia y fue puesta a buen recaudo junto a su familia. El operativo dejó 4 detenidos. El bloque de seguridad ejecutó en el distrito de Durán el operativo Tormenta 24, que dejó 7 detenidos. En lo que va del 2025, cerca de 20 casas utilizadas por grupos armados organizados han sido destruidas. Cerca de 150 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se desplegaron desde la noche del domingo y madrugada del lunes en sectores como Divino Niño, Arbolito y el centro del cantón ferroviario, donde realizaron allanamientos direccionados para terminar con extorsiones, secuestros y sicariatos. El objetivo principal ha sido la debilitación de este grupo de delincuencia organizada, los Chone Killers. Los agentes de la Fuerza Pública efectuaron 46 allanamientos. Entre los domicilios intervenidos identificaron inmuebles que eran utilizados para mantener a personas secuestradas, almacenar armamento y modificar motos. En el operativo estuvieron presentes los ministros del Interior y de Defensa. Cadenas para amarrar a las personas que secuestran. Estas son viviendas que posiblemente hayan sido sus dueños extorsionados y hayan huido. Tenemos que revisar eso para devolverle estas casas a sus legítimos dueños, o de lo contrario, ver si se destruyen. 100 motocicletas fueron retenidas. Según el comandante de la Zona 8, los vehículos son utilizados para cometer actos criminales. Con la incautación buscan debilitar el accionar de los grupos armados organizados. Esto es una gran afectación a este grupo de delincuencia organizada, porque es el modus operandi que ellos utilizan del sicariato, y el medio de transporte más utilizado son las motocicletas. Entre otras evidencias, decomisaron 3 armas de fuego modificadas, 2 alimentadoras, munición, un dron, radios de comunicación. 7 sujetos fueron detenidos, uno de ellos con un amplio historial delictivo.
tiene antecedentes por robo, asesinato y tentativa de asesinato. En el primer trimestre del 2025, el bloque de seguridad ha destruido cerca de 20 guaridas utilizadas por el crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. 2 hombres de nacionalidad extranjera que habrían sustraído el accesorio de un vehículo estacionado en el parqueadero de un conocido centro comercial del norte de Quito fueron capturados en medio de una persecución captada por las cámaras de seguridad de uno de los agentes, quienes lograron atraparlos antes de su fuga. En el video se observa cómo los tratan de detener entre guardias del lugar y policías hasta que finalmente en la calle son neutralizados. Línea 131, si tienes información valiosa y comprobada sobre delitos, narcoterrorismo, no dudes en actuar. Llama gratis a la línea 131, plan de recompensas, el verdadero poder ciudadano. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Más información, amigos. La Asamblea avanzó un paso más al proceso de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para limitar el uso de dinero del Estado para la promoción de candidaturas y fortalecimiento de las organizaciones políticas. La Comisión Ocasional aprobó este último fin de semana el informe para primer debate de esta propuesta de reforma parcial a la Carta Magna planteada desde el Ejecutivo. El objetivo de esta reforma es de eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas, reformando los artículos 110 y 115 de la Constitución. La Comisión Ocasional, encargada de este trabajo, aprobó este último fin de semana el informe que servirá de base para el primer debate del proyecto de reforma parcial enviado a la Asamblea por parte del presidente Daniel Noboa. El documento aprobado resalta que con esta limitación en la entrega de recursos se garantiza una gestión pública más eficiente, racional y transparente, alineada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En la Asamblea, sectores legislativos, al menos por ahora, están de acuerdo en ejecutar esas reformas. Sin embargo, a la hora del té, se verá si pesan más los intereses de los partidos políticos o el bien general que se busca desde el Ejecutivo con estas reformas. Los partidos políticos no se deben solamente a ellos y a sus intereses, se deben a los intereses más altos y a las necesidades más importantes de la ciudadanía. Además, se plantea que dichos recursos deben ser totalmente auditados. Los jóvenes no han insertado la política, entonces esas plata, esos recursos económicos también tienen que ser absolutamente mochados. El Fondo de Promoción Electoral desde el 2008 ha gastado, según cifras oficiales, más de 160 millones de dólares. La Comisión Ocasional recomendó remitir el informe a la presidencia de la Asamblea para que sea distribuido entre los asambleístas y se avance en su tratamiento legislativo. Javier Ceballos, Noticias 7. 100 observadores de la misión de la Unión Europea estarán operativos el próximo 13 de abril para vigilar la transparencia durante la segunda vuelta electoral. Señalan que están pendientes de las resoluciones sobre las impugnaciones a la prohibición de tomar fotos en la papeleta. Faltan 20 días para que 13.7 millones de ecuatorianos acudan a las urnas y así escoger al nuevo presidente de la República. Y tanto el Consejo Nacional Electoral, así como las organizaciones políticas se alistan para el balotaje. Y también lo hacen las misiones de observación electoral internacional, como la Unión Europea. Somos en total 36 observadores de largo plazo,
unos días antes de las elecciones llegarán otros observadores de corto plazo y vamos a ser más o menos 100 observadores. Mientras llegue el día de los comicios, los observadores estarán en territorio para dialogar con autoridades, organizaciones políticas y la sociedad civil, con el fin de que todo el proceso sea transparente, incluido la nueva normativa que prohíbe tomar fotografías a la papeleta, proceso que enfrenta impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. Vamos a esperar a ver cuáles son las resoluciones y en función de eso, si esto sigue adelante, cuál es el protocolo de aplicación que va a decidir el Consejo Nacional Electoral. De su parte, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión, asegura que si bien se prohíbe tomar la foto a la papeleta, es importante que los partidos políticos y las misiones de observación electoral estén habilitadas para observar el proceso. Que exista un acceso irrestricto y una posibilidad irrestricta de los actores políticos para documentar qué es lo que está ocurriendo en las mesas electorales. Sin embargo, desde el CNE ya se había recalcado que los representantes de los movimientos sí podrán revisar el proceso con sus celulares e incluso tomar fotografía a las actas. Esta resolución no prohíbe que las y los delegados de las organizaciones políticas, los representantes de los medios de comunicación, los observadores nacionales e internacionales puedan registrar a través de imágenes y videos la jornada de votación y el proceso de escrutinio. La misión de observación electoral de la Unión Europea indicó que permanecerán en Ecuador hasta que se resuelva todo el proceso electoral y se proclamen resultados oficiales. Edison Saavedra, Noticias 7. Empleo e incentivos tributarios fueron parte de los temas durante el conversatorio que el presidente Daniel Noboa mantuvo con jóvenes de la Universidad Ecotec en San Borondón, en la provincia del Guayas. A continuación, un resumen. Un día después del debate presidencial, el primer mandatario Daniel Noboa prefirió conversar con jóvenes de la Universidad Ecotec en San Borondón, provincia del Guayas, para conocer sus necesidades, una de ellas el empleo. Noboa recalcó que existen incentivos tributarios para fomentar la contratación de jóvenes menores de 30 años. El Estado te ayuda si contratas jóvenes. El Estado te ayuda si contratas egresados de universidades públicas. Todo eso hace que la empleabilidad se vuelva sostenible. También ratificó lo dicho en el debate presidencial, que los emprendedores con ventas menores a $25,000 recibirán un incentivo de $1,000 para poder impulsar sus negocios. A 100,000 personas en el país. Son $100 millones entregados en los próximos 8 días. Otra iniciativa del actual mandato y que producirá más empleo, dicen, son los convenios tecnológicos que se han firmado, principalmente con Google, para digitalizar los servicios gubernamentales. Y usar sistemas y servicios tecnológicos, que para eso también necesita gente, y fomentar carreras técnicas y tecnológicas, pero sistemas que reduzcan la corrupción. Estos convenios permitirán adaptar las mallas curriculares del sistema educativo a un enfoque tecnológico adaptado a las nuevas tendencias y recalcan que todos estos proyectos se verán reflejados con la estabilidad económica. Cuando hablamos de estabilidad económica estamos hablando de que ningún negocio puede crecer si no tiene una moneda estable y por eso debemos proteger el dólar, justamente también para atraer inversión. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención, porque el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano declaró el estado de emergencia en 3 parroquias de Quito para enfrentar la temporada invernal, especialmente en las zonas que fueron afectadas durante el verano con los incendios forestales. Esta medida permitirá agilizar la movilización de recursos y de equipos. La resolución se adoptó el fin de semana considerando las estadísticas que dan cuenta de que en Quito el nivel de precipitaciones ha aumentado un 159% en comparación con el promedio histórico. Ese incremento de lluvias eleva el riesgo de deslizamientos y erosión, especialmente en zonas que recientemente fueron afectadas por incendios forestales. Lo que va a permitir, por ejemplo, movilizar recursos para poder atender limpieza, entre otras cosas, de sumideros, de colectores, por ejemplo, monitorear permanentemente las vías. Las parroquias declaradas en emergencia son Mariscal Sucre, Chimbía y Cumbayá,
que incluyen a sectores como La Floresta, Guápulo, la zona de protección de monjas y El Cebollar, más impactados por las precipitaciones. Sobre todo en donde ya hemos tenido episodios de estos, como es la avenida Interoceánica, la avenida Conquistadores, que conecta con la parroquia de Cumbayá, que ya hemos tenido que atravesar por este tipo de emergencias. De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las condiciones de mañanas soleadas y con alta radiación y lluvias esporádicas por las noches se mantendrá durante las semanas del 27 de marzo, donde se esperan nuevamente lluvias de variable intensidad. Después de estos 2 días, pues vamos a tener ciertos ya ingresos de humedad, por lo que ocasionará nuevamente lluvias. Estas no van a ser tan intensas en comparación de cómo se dio las semanas pasadas. Sin embargo, podríamos tener algunas zonas donde se podrían dar lluvias un poco más fuertes, ¿no? Principalmente en la región litoral. Las autoridades han dispuesto un monitoreo constante en el distrito metropolitano y han activado el centro de mando unificado, el cual coordina la gestión de riesgos y la respuesta ante posibles emergencias. Rommel Garzón, Noticias 7. El Ministerio de Salud habilitó una línea de WhatsApp para el agendamiento de citas en los centros de salud a escala nacional. Este servicio funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero estará disponible solo para citas especiales. Ahora usted podrá agendar sus citas médicas en el Ministerio de Salud Pública a través de WhatsApp. Esta entidad activó una línea telefónica de agendamiento de citas médicas a escala nacional para los centros de salud. El número funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero, ¿cómo funciona? Aquí le contamos. Debe escribir mediante WhatsApp al número 096 1171 171. Se recomienda tener a la mano la cédula para rellenar la información que le soliciten. Lo que recomendamos siempre es que tenga sus datos actualizados. Además, también recomendamos que estén actualizados su dato de domicilio para que el bot pueda recomendarle un establecimiento cercano a su hogar. Pero esta línea estará activa solo para agendar citas en ciertas especialidades como medicina general, medicina familiar, odontología, psicología y obstetricia. El tiempo de respuesta del chat, según indica el Ministerio de Salud, es de 3 a 4 minutos. Al ser manejado por un bot, también mejora la eficiencia de nuestros servicios que tenemos y la experiencia del usuario. Según el Ministerio, esta nueva línea se habilitará para evitar aglomeraciones y filas en los centros de salud a nivel nacional, por lo que el paciente, luego de agendar la cita digital, solo deberá acudir al centro médico en la fecha y hora asignada. Dependiendo del lugar del establecimiento donde el paciente está adscrito, el bot verifica los establecimientos más cercanos y le ofrece disponibilidad de cita para la especialidad que requiere en un establecimiento cercano a su domicilio. Este servicio está habilitado para todas las provincias a escala nacional, pero el Ministerio de Salud cuenta con otros canales virtuales para agendar citas. Entre ellos se encuentra la página web oficial www.citas.med.es, la app móvil Salud S y la línea telefónica 171. Emilia Reynoso, Noticias 7. El Ministerio de Educación habilitó la convocatoria para las postulaciones para vacantes de los departamentos de bienestar de Consejería Estudiantil a escala nacional. Los profesionales interesados podrán enviar sus hojas de vida de forma digital. Entre el 20 al 23 de marzo, los profesionales de áreas de educación, ciencias sociales, salud, bienestar y quienes estudiaron carreras asociadas a psicología general, educativa, clínica y trabajo social podrán postularse para las vacantes habilitadas por el Ministerio de Educación para los departamentos de bienestar de Consejería Estudiantil a escala nacional. Así lo señaló la ministra Alegría Crespo en una entrevista en Noticias 7 Matinal. Contratación de 671 nuevos psicólogos para los departamentos de bienestar de Consejería Estudiantil. La asignación de este grupo de docentes en cada plantel, de acuerdo a las autoridades, será de forma priorizada, en especial en aquellos lugares donde existen altos índices de inseguridad, con el objetivo de evitar que niños y jóvenes abandonen sus estudios y creen proyectos de vida a largo plazo. ¿Por qué los niños están dejando de ir a la escuela? ¿Por qué estamos acabando con el futuro de los niños? Es por la bendita tabla de drogas del correísmo. Es que acabaron con los sueños de decenas de miles de niños y le dieron tanto dolor a madres de familia que hoy en día no saben qué hacer con ellos. Priorizando las escuelas que lo necesitan, vamos pues justamente asignando
a estos psicólogos para fortalecer el TES. Aquellas personas interesadas deben ingresar a www.educacion.gov.es, registrarse y subir a la plataforma su hoja de vida. La ministra de Educación enfatizó que este proceso de contratación de psicólogos es parte de un plan de fortalecimiento del sistema educativo. El cierre de la brecha docente que apunta a contratar 910 nuevos docentes y que el presupuesto de $8.813.000. Aquellos docentes aceptados serán notificados a través de su correo electrónico. Sofía Vintimilla, Noticias 7.